Vamos a repasar las reglas de nomenclatura a partir de esta estructura. Fíjate que es la fórmula semidesarrollada de una estructura lineal abierta que pareciera tener en su cadena principal muchos carbonos. Pero fíjate que tiene paréntesis y eso nos tiene que alertar que esos paréntesis suelen ser sustituyentes o ramas que se desprenden de esa cadena principal. Entonces resulta conveniente que escribas nuevamente la estructura y trates de desarrollarla. ¿Para qué? Para que puedas identificar que lo que está dentro del paréntesis no forma parte de la cadena principal, sino que son justamente ramas. Entonces fíjate, este carbono es este. Luego sigue la insaturación. Este carbono es este. Y tenemos ahora este carbono con lo que tiene adentro del paréntesis. Acá lo tenemos al carbono y a lo del paréntesis lo puse en amarillo. Luego seguimos con este carbono que está acá y lo del paréntesis es nuevamente lo que puse en amarillo. Y terminamos con este carbono que sería este. Entonces fíjate, la cadena principal tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pero hay algo que es muy importante, que es la presencia de este doble enlace. Las insaturaciones son importantes, la nomenclatura las destaca y hace que al nombre del compuesto le demos la terminación indicando la presencia de ese doble o triple enlace. Entonces estamos ante un penteno, pero tenemos que indicar en qué posición se encuentra este doble enlace. La estructura es abierta y a diferencia de cómo nosotros leemos y escribimos, que comenzamos de izquierda y avanzamos hacia la derecha, en la nomenclatura no dice nada que todo tiene que ser así. Por el contrario, podemos empezar a numerar los carbonos desde el extremo izquierdo o desde el extremo derecho. ¿De qué va a depender la decisión? Justamente de la presencia de esta insaturación. La nomenclatura establece que la presencia de un doble o un triple enlace tiene que tener la menor posición dentro de esa estructura. Entonces, si comenzamos desde la derecha, el doble enlace se encuentra en posición 1, 2, 3, 4. En cambio, si empezamos desde la izquierda, el doble enlace se encuentra en posición 1, de manera tal que la opción aceptada sería iniciar la numeración de los carbonos desde el extremo izquierdo y que la insaturación recaiga en la posición 1. De esa forma podemos decir que tenemos el 1-penteno. No se termina allí la nomenclatura, dado que tenemos estas ramas que cuelgan de la cadena principal, que son sustituyentes. Se reemplazó un hidrógeno de la tetravalencia del carbono por estos radicales. Fíjate que el radical siempre tiene un carbono menos, perdón, un hidrógeno menos. ¿Por qué? Porque el otro enlace del carbono lo está ocupando para unirse a la cadena principal. ¿Qué dice la nomenclatura de estos sustituyentes? Primero, que no solamente hay que identificarlos, sino que hay que decir en qué posición de la cadena principal se encuentran. Entonces, como este ya definimos que es el carbono 1, los radicales van a quedar sujetos a la posición de la insaturación. O sea que vamos a tener un radical en posición 3 y un radical en posición 4. Otra cosa, ¿cuáles son estos radicales? Vienen del metano que perdió ese hidrógeno, que le quedó ese enlace libre al carbono para unirse acá a la cadena principal. Por lo tanto, son metiles. ¿En qué posición se encuentran? En el 3 y en el 4.
pero no me alcanza con poner la posición dentro de la cadena principal. Además de enumerar cuáles son los carbonos en los que se encuentran esos radicales, tengo que escribir cuáles son los radicales metiles. Pero fíjate que se antepone este prefijo que me está indicando la cantidad, que son 2. Entonces tengo en el 3 y en el 4, vuelvo a expresar que hay 2, dimetil, y lo que ya sabíamos, 1 penteno. Los sustituyentes son un grupo de átomos que presentes en ese compuesto le otorgan determinadas características. Fíjate acá, el metano, como el de recién, el carbono, queda vacante ese enlace y es el que le va a permitir unirse, por ejemplo, a la cadena principal de la estructura. Entonces, ¿cómo los identifico? Identifico el hidrocarburo saturado y la terminación ano la reemplazo por -il. En este caso tenemos el etano que va a terminar en etil. En este caso tenemos el propano, fíjate que ahí hay un hidrógeno menos, ahí está el enlace libre para unirse a la cadena principal y vamos a tener el propil. Vamos a practicar sobre esta estructura. Yo a simple vista veo la cadena principal, pero no siempre la cadena principal debe ser de disposición horizontal. Puede tener una forma diferente, una forma de zigzag, por ejemplo, pero el objetivo es que tenga la mayor cantidad de carbonos. Entonces cuento. Si esta es la cadena principal, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evidentemente es la estructura de la cadena principal. O sea, los enlaces entre los carbonos de esta cadena principal son simples. Estamos ante un hidrocarburo saturado con 8 carbonos, o sea, un octano. ¿Qué es lo que tiene a su vez? Tiene radicales y fíjate que son iguales, son metiles y son 4. Entonces tengo que indicar en qué posición dentro de esta estructura principal se encuentran estos metiles. Voy a empezar a usar un criterio para nomenclar. Como el extremo lo voy a elegir yo, puede ser el izquierdo o el derecho, la elección va a depender de aquel extremo que le permita a los radicales ocupar la menor posición. Si yo comienzo a contar desde la derecha, voy a tener radicales en posición 3, en posición 6 y en posición 7. En cambio, si yo comienzo a contar desde el extremo izquierdo, voy a tener radicales en posición 2, en posición 3 y en posición 6. Entonces la menor numeración estaría si avanzo y cuento desde el extremo izquierdo. Entonces voy a escribir que tengo en el 2, en el 3, en el 6 hay un metil, pero también en el 6 hay otro metil. Y por más que yo haya indicado cada uno de los carbonos donde se alojan estos radicales y cuáles son esos radicales, son el metil, yo tengo que indicar con ese prefijo la cantidad de metiles que hay. Por eso puse resaltando el tetra. Son 4 los metiles. ¿Y dónde se ubican? En la estructura de un octano. Fíjate acá, tenemos otra estructura, pero le vamos a ir agregando más cosas. La cadena principal tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Hay radicales, pero también hay halógenos que se comportan igual que un sustituyente.
Lo que tiene diferente de lo que venimos viendo es un grupo funcional. Por eso es importante que al principio te hagas una tabla con estos grupos funcionales, su terminación, sus ubicaciones para ayudarte a nomenclar. El grupo funcional en este caso es el del carboxílico y cuando sabemos que es carboxílico, ese carbono siempre es el carbono 1. Por lo tanto, acá no tengo que andar buscando cuál es el extremo desde el cual voy a empezar a contar. El carbono 1 es este. Entonces tengo 1, 2, 3. ¿Qué hay en el 3? Un sustituyente de tipo metil. ¿Qué hay en el 4? Otro sustituyente, pero es un halógeno. Siempre se empiezan a nombrar los sustituyentes primero. Y la terminación es la del grupo funcional. Entonces, vamos a tener en posición 4 el cloro. ¿Y por qué empecé por el cloro? Porque a los sustituyentes se los alfabetiza. En el 3 tengo el metil. La estructura le pertenece al heptanoico. ¿Hace falta que indique uno? No, porque los ácidos carboxílicos solamente pueden estar en un carbono primario.